Bueno, vamos a seguir con todo lo que usted siempre quiso saber sobre expresionismo, pero no se atrevía a preguntar, que en realidad es el título de Woody Allen tomado de Master y Jones, un estudio sobre la sexualidad. Hay que decir que el expresionismo, bueno, como habíamos dicho, está fuertemente vinculado a lo que creen entender de Freud. La irracionalidad es enormemente poderosa, hay que oponerse absolutamente a este cartesianismo iluso donde la racionalidad puede primar. Entonces, podemos emparentar mucho, si es emparentar. Emparentar o emparentar, pero es correctísimo y es más chic. Bueno, podemos vincular, articular con los románticos como Schiller, a quien Freud cita, ¿no? Cuando dice que el ser humano necesita hambre y amor. Y como Freud considera que la fuerza del amor, lo que pasa es que en realidad él habla de la fuerza erótica, sexual, en un sentido amplio, en un sentido no con el celo del instinto de los animales. Pero bueno, él descubre, ¿qué quiere decir la sexualidad infantil? Lo que descubrió Spitz, que los niños hospitalistas, si uno solo le da comida a un bebé y no le da afecto, el bebé muere. Todo lo que son los mimos, es como la magnetización o la, digamos, vitalización, la insuflarle, digamos, se podría usar esta metáfora que usa Freud de los pseudópodos de la ameba, bueno, en fin. Claramente algo cazaron de Freud en el sentido de que tiene una gran importancia lo sexual para todos los especialistas. Por otra parte, la noche, hay una pregunta que lo plantea un poco George Steiner. Él no lo plantea como pregunta, sino como una aseveración tajante. Él dice, en las dictaduras, el arte que surge es mucho mejor que en las democracias liberales. En este momento la están pasando pésimo en, qué sé yo, Irak, de ahí va a surgir el nuevo arte. Joseph Brodsky, el poeta que estuvo 2 años preso por parásito, porque los poetas eran considerados, y que después, por intermedio de Sartre, logró ser liberado y emigró a Nueva York y ganó el premio Nobel de literatura. Muy devoto de W.H. Auden, el autor de Stop All the Clocks, que aparece en 4 bodas y un funeral, pero que en inglés es rimado, es bellísimo, ¿no? Pero que además tiene una importancia enorme. Auden es un poeta que él no es un rupturista, vanguardista, es realmente alguien que retoma muchísimas tradiciones, sus ensayos, sus conferencias son de una erudición apabullante. Él incluso le escribe un poema, al final no a Churchill, pero sí a Freud. Y es un poeta que sí, que lo ayuda muchísimo a Joseph Brodsky. Joseph Brodsky se escapa de Rusia con una única posesión, un libro de Auden. Después lo conoce. Bueno, ninguno de ellos es, digamos, estrictamente expresionista histórico, digamos, del movimiento llamado expresionismo, que ponemos siempre con mayúscula, aunque expresionismo, dada la definición tan amplia que tuvimos que hacer, que es expresar la interioridad, renunciar a expresar realistamente, objetivamente, de manera como intersubjetiva, o sea, la visión de un artista, por supuesto, aspira a ser compartida. En realidad, digamos, el tango se baila de dos, realmente un libro, la lectura de un libro se arma entre lo que escribió el autor, tratando de meterse en el cerebro del lector, y lo que el lector también pone, ¿no? Hay muy poquitos teóricos del arte que consideran, bueno, que la necesidad artística puede prescindir de público, qué sé yo, Emily Dickinson guardaba sus poemas en un cajón,
se suele decir, yo en una isla desierta igual escribiría, no filmaría, porque requiere... Pero en general el arte comercial busca halagar al público, reencontrarlo con el entretenimiento que busca, y el arte expresionista busca perturbarlo, ya es escindido el arte de la belleza y de lo, digamos, figurativo, de pretender representar, pero busca realmente apelar fuertemente a las emociones. Entonces, podemos... El expresionismo abarca, por ejemplo, el primer Van Gogh que empieza a ser un giro expresionista es el que hace manos gigantescas del campesino, mostrando cuánto aró la tierra y cuánto trabajó cultivando papas. Entonces, a veces se asoma algo caricatural. Lo que pasa es que eso expresa claramente la importancia del trabajo manual. Entonces, esas distorsiones no son de ninguna manera espejos deformados, no son de ninguna manera errores. De hecho, digamos, la manera más realista... Yo no sé si ustedes advirtieron que Mickey Mouse tiene 4 dedos, no tiene 5. Si tuviera 5 sería un poco difícil de verlo, serían demasiados dedos. Tal como lo vemos, parece tener 5. Entonces hay muchas cuestiones que deforman el arte, y acá tampoco podemos trazar una divisoria de aguas y decir el expresionismo no es comercial, seamos adornianos, surge el arte de masas y el entretenimiento, la pérdida del aura, ¿no? Que es lo que dice Benjamin, ¿no? Cuando uno ve el cuadro único, ahora hace 10.000 reproducciones en postales, se pierde el aura. Eso es un tema interesante, ¿no? La singularidad, el aura, en cuanto a que psicológicamente merece un desarrollo mayor en cuanto a... Vamos a decirlo de una manera muy, muy, muy sencilla, para que se entienda bien. Hoy pasé por Parque Centenario y un nene había perdido una ramita. Estaba buscando, era una ramita que había encontrado en el piso, una ramita de mierda, una rama. No era algo valioso, no era un diamante, no era un juguete, era una rama. Pero ese chico, cuando yo le di otra, me dice, no, ¿te pensás que todo es reemplazable? Esto no es mi rama. O sea que el aura sigue existiendo psicológicamente, quizás no objetivamente, pero a la manera expresionista existe el aura y vaya si existe, ¿no? Porque realmente, ¿qué es el amor sino considerar que hay una diferencia sideral entre una persona y todas las demás? Bueno, Borges decía, uno ve a esta persona como Dios la ve, para Dios cada vida es única, y bueno, después cuando él se tiene que defender de que María Esther Vázquez lo rechaza, una de las medidas que toma es, como el dolor moral era tan grande, molar, se saca una muela, se anima a sacarse una muela a soportar un dolor físico. Y otra cosa que hace es escribir el Zair donde un hombre no puede olvidar. Borges dice que se le ocurrió porque le ponían, bueno, usted dio una conferencia inolvidable. Y después dice, pero sería una tortura que algo sea inolvidable. ¿Qué es lo que dice Freud también? Pues tiene una teoría de la memoria, es una teoría del olvido. Entonces él quiere reducir a la amada a una cosa vulgar, vil, millones de veces repetidas, una moneda de 10 centavos. Bueno, entonces surge un nuevo lugar para el arte, porque el arte, así como ahora, qué sé yo, siempre se dice, es la muerte del libro, es la muerte de la ópera, Netflix es la muerte del cine, pero no es la muerte, pero sí ya no tiene el mismo caudal, la afluencia no tiene la misma importancia. El arte se va volviendo un poco más suntuario. No podemos decir que los expresionistas dicen, bueno, pasamos a la clandestinidad. No, tienen un lugar
las galerías, o sea, se pone en otro nivel. Bueno, dentro de lo que nos quedaba por decir, entonces vamos a analizar un poquito el desafío, esta provocación de Georg Steiner. Él dice directamente que está comprobadísimo, bueno, que Joyce le dice que el artista es una aceituna, hay que oprimir para sacar el aceite, que Borges no emigra de Argentina, porque dice la censura es la madre de la metáfora. Le gustó mucho a George Steiner porque ya es una metáfora eso, pero muchos autores hablan de cómo el hecho de que haya una censura a la que burlar los obliga a una elaboración mucho más refinada y elevada. Incluso Charly García lo dice, que cuando él hizo la canción de Alicia en el País, le salió mejor que cuando ahora puede decirlo todo, digamos. Como diría Lacan, cuando invirtiendo la conclusión de Dostoyevsky en Los Hermanos Karamazov, si Dios no existe, todo está permitido. No, o sea, lo de nothing sacred sería que nada está permitido, porque necesitamos siempre un marco, un límite. Entonces, lo vamos a encontrar igual. Es decir, los expresionistas se rebelan contra la dictadura de todo lo que fue el arte realista, de todo lo que fueron las formas clásicas, quieren liberar en danza. Bueno, hay movimientos ya que no son danza clásica. En pintura tenemos, por ejemplo, a Gauguin, que directamente decide, qué sé yo, pintar de otro color, hacer el mar naranja, qué sé yo. Así que la idea de que hay una hostilidad indispensable, una rivalidad útil para el artista, la podemos sostener aunque vivamos en democracia. Bueno, me acuerdo cómo le contestó Joseph Brodsky a Georg Steiner diciéndole que él está teniendo una visión un poquito mecanicista de cómo es la creación, porque también, ojalá, bueno, si es esa la solución, viene un dictador, chao, escribo las mejores obras del mundo, pero no es automática la inspiración. Hay dos grandes concepciones del arte, ¿no?, en la historia. La judeocristiana, que, bueno, además es una gran clásica necesidad psicológica que tenemos de justificar el mal, el dolor. Entonces, claro, hay una compensación para eso. Y en el arte, el dolor pule el diamante, el instrumento del artista. Entonces un artista verdadero tiene que conocer la derrota, solo un desastre podría salvarlo. El sufrimiento lo pone en contacto con el costado más oscuro y sombrío de la realidad de la vida. Es decir, realmente en general los teístas pueden adentrarse a un mundo de pesadilla con más coraje que los ateos, ¿no? Después está el regodeo morboso, o sea, no hay tampoco que... Todo lo que fue la tortura, la Inquisición, todo lo que son los castigos, el silicio, todo eso es, por supuesto, ya... No, nos resignamos al sufrimiento inevitable y le encontramos un sentido, sino directamente generamos sufrimiento al propio. Pero la idea entonces aquí se encabalga absolutamente con lo que está diciendo Georg Steiner. Mientras que las teorías derivadas, digamos, del materialismo dialéctico, Lukács, todos los pensadores que descorren el velo, digamos, le sacan la sana al fantasma de la religiosidad, que lo ven como una evasión, como una mentira, una droga, un escapismo, un consuelo para mantener el conformismo. Dicen, no,
es trabajo, el talento es trabajo, hay que mantener una praxis diaria, no como que las musas me sorprendan trabajando, dijo Picasso. Y bueno, esto lo han expresado muchos autores, que en la medida en que ellos, bueno, abandonan un proyecto, trabajan en otro, de pronto surge de un lugar que no pueden definir, que no pueden convocar a voluntad, una idea de pronto muy interesante y fluye el estado este de flujo acrítico del hemisferio cerebral. Entonces, así explica, por ejemplo, con Ronald Roxlow, que estaba escribiendo La cola de la sirena, que es una obra de teatro, y de pronto, per jodere, para descansar de esa gran obra, hace El Grillo, que es un poema que Lugones elogia, ¿no? Música porque sí, música vana, como la vana música del Grillo, mi corazón eglógico y sencillo se ha despertado Grillo esta mañana. Es una copa de oro el espinillo, es este cielo azul de porcelana. Entonces, Borges, muerto de envidia, dice, bueno, pero si es sencillo, ¿por qué usa la palabra eglógico? Eglógico no es muy lógico. Te arruina todo, Borges, siempre. Escucha el tango 1 y dice, pero claro, pero uno busca... Tendría que ser esperancias. Uno busca lleno de esperancias. El camino, pero de las ansias. Siempre te caga todo. O sea, después no podés dejar de ver eso. Ese error de Dijefone. Es verdad que dice, no hay que comparar a cosas de la naturaleza con objetos domésticos, sino al revés, porque bueno. Otro ejemplo sería Brecht. Brecht, que en este instante, que vamos a decir ahora, todavía es expresionista, post-expresionista, pero absolutamente inserto en apelar al interior del espectador y a su visión personal y no a la... Él, digamos, dice, ser un artista realista es mostrar la realidad, no pintar, o sea, mostrar la realidad política, o sea, es expresionista, no es naturalista, claramente. Y después se aparta aún más, porque él, digamos, es un marxista convencido y en ese sentido, bueno, también propagandista, a veces un poco panfletario y acartonado, pero es un convencido de que el espectador con la catarsis aristotélica está alienado. Es decir, alienado como el trabajador alienado, al que se lo escinde de los frutos de su trabajo, ¿no? Entonces él quiere que el espectador participe activamente en la obra, piense, y por eso busca todo el tiempo mostrar el recurso y romper la cuarta pared y digamos, no hacerlo verosímil, evitar la identificación, la mímesis así que permite una objetiva, purgar las emociones, como decía Aristóteles. No. Él no apela al sentimiento, sino al intelecto. Cuando él está escribiendo Drei Groschen Oper con música de Kurt Weill, que en ese momento Kurt Weill está escribiendo Los pecados capitales, que después Pina Bausch llevará a una obra espectacular de teatro danza, le meten por abajo de la puerta unas pequeñas cuartillas de la iglesia, que dicen no se dejen seducir por por las tentaciones inmediatas, por el cortoplacismo, por lo mundano, por los pecados de la carne. Piensen en la vida ultraterrena, traten de resistir. Y él dice, sería divertido agarrar la misma estructura métrica, pero poner el mensaje opuesto. Y lo hace per jodere, de taquito, y le sale el poema Gegenverführung. Lasst euch nicht verführen, das Leben wenig ist, schlürft es in vollen Zügen, es wird euch nicht genügen, wenn ihr es verlassen müsst. Lasst euch nicht vertrösten, das Leben ist am größten und es wird es nicht mehr. Lasst euch nicht... Bueno, vamos a traducirlo. No se dejen seducir por los cantos de sirena de que hay una vida en el más allá.
ustedes van a morir igual que cualquier bestia y no viene nada después. Aprovechen el día porque ya sienten el viento de la noche y no va a venir ningún mañana más. Que se mueran los puros, que va a tirar al fango, al lodo, a los aligerados, a los sabios, a los iluminados, que no saben un carajo. Bebé la vida hasta la última gota, sorbé hasta el tuétano la vida. O sea, mi mensaje bien carpe diem. Y es muy divertido, dices, no se dejen tentar por la moderación y la templanza. Que es verdad, es bien un mensaje, pero este es más marxiano que freudiano, ¿no? Pero está omnipresente, Freud. Realmente es un mensaje genial para decir, no caigas en la trampa del super yo, que en nombre de la moral te destruye, te reprime, te discapacita. Bueno, este tipo de bruscas revelaciones, relámpagos de inspiración que no se pueden planificar, pero a los que hay que estar, digamos, siempre conectados, en lo que sería la clave interpretativa marxista, podemos decir marxista, es a partir de, bueno, digamos, todo tiene su sustrato material, todo está inserto en un momento histórico, todo está sujeto a posible cambio. Entonces, primero que no hay esa interioridad del yo que Freud sí recupera, pero en Marx las relaciones, las identidades se constituyen relacionalmente y son universales. O sea que el artista no tiene ningún problema en decir lo más caprichoso y antojadizo de su individualidad, porque todos somos, en realidad, todos fuimos hechos de la misma madera. Bueno, entonces, ahora vienen algunas preguntas interesantísimas. Desde el punto de vista, por ejemplo, marxiano moderno, que no es el punto de vista católico de la génesis, pero qué preñada que estamos de la imaginería católica, decir la génesis, ¿no? Yo no comulgo con la visión católica de las cosas. No es santo de mi devoción. Quizás yo peque de ingenuo, pero me parece pero si decimos pecar. Bueno, freudianamente se podría considerar que un artista tiene una energía sexual que canaliza lúdicamente, bucólica, que quiere realmente que transforme en arte sus impulsos, sus pulsiones. Bueno, la palabra trip, por supuesto, es muy importante. Hay muchas palabras que ya estaban, incluso la palabra, toda esta idea que después retomarán artistas del futuro. Los alemanes son los que se interesan el arte del futuro. Wagner también, Verdi no. Entonces, están todo el tiempo haciendo cosas para el futuro. El caso, digamos, de donde surge el expresionismo, que es en momentos de la caída de la monarquía, antes de la Primera Guerra Mundial. Bueno, en todo el campo, digamos, germanoparlante, hay distintas actitudes. Porque algunos artistas ven en la guerra, bueno, va a haber una purga y se va a terminar con esta sociedad capitalista, burguesa. Marx no era muchas cosas que después creo que se revolvería en su tumba. No era un relativista. El último grito de la moda, digamos, antropológica, lingüística, es el relativismo. O sea, pensar algo en guaraní o en latín no cambia nada. La idea a la que puedo llegar en latín o en guaraní es igual. Antes, en cambio, se creía que había idiomas superiores a otros, y desde el punto de vista técnico habría que pensar que hay complejidades, que hay lenguas más flexibles, con más vocabulario, con más materia. La verdad que no es todo igual.
es una consideración malentendida como muchas cosas así políticamente correctas. Ya en antropología se pasa a que no le puede salvar la vida al bebé del Amazonas, que los boludos creen que hay que matar al primogénito para que haya buenas cosechas, porque estás cometiendo vos el crimen, que es mucho peor para ese niño que está inserto en su cultura, ama a su mamá y a su papá, y su mamá y su papá le dicen, te tenemos que matar, bueno, mamá y papá, espero convertirme en una plantita muy bonita para ustedes, mátenme. Si le salvas la vida, lo estás desarraigando. Pero bueno, me acuerdo cuando vino Dolto, que dijo que no había que devolver a los bebés robados a sus familias, a los padres biológicos, porque es un trauma para ellos. Así que bueno, es todo un tema, un debate muy abierto, pero en realidad el relativismo que se dice en nombre del marxismo es increíble. O sea, primero que sería más bien Lenin, quizá quien defendería que de los países periféricos surge, porque Marx era un convencido de que la instancia del comunismo iba a surgir directamente de los países más avanzados. O sea, Estados Unidos iba a ser el primer país comunista. Y estaba muy bien que Estados Unidos anexe California a los atrasados mexicanos. Bolívar es un imbécil, escribió contra Bolívar, no sé cómo el chavismo dice que Marx y Bolívar. No, bueno, son reinterpretaciones, siempre se puede hacer un Nietzsche de izquierda, pero recordemos, yo solo quería recordar que Marx sí cree en el progreso, en la rueda indetenible de la historia. Siempre que está llevando aguas a su molino, digamos, se tira un pedo a alguien digamos, hay una pequeña revuelta, ya son los dolores de parto de la revolución, en todo ya cree ver el comienzo del... Pero no es como estos artistas que reniegan. Algunos buscan exploración interior, otros el esoterismo. Bueno, una de las cosas divertidas para diferenciar lo que es el espíritu liviano, ligero, con una gran capacidad de ironía que tienen los austríacos, contrastado con la pesantez plumbia alemana, es que cuando estaba por estallar la Primera Guerra Mundial, los alemanes dicen, bueno, la situación es seria, pero no es desesperante. Y en cambio, en Viena, en el cabaret, Karl Kraus, decían, la situación es desesperante, pero no es seria. Vamos a bailar, vamos a embriagarnos, vamos a divertirnos, porque ¿cómo vamos a llorar por algo tan berreta? Una cosa es morir por una tragedia digna que tenga los faustos, los ribetes, majestuosos, que esté a la altura de mí. Pero esto es una truchada. Está bien, voy a morir, pero no puedo dejar de reír. Esto es una cosa barata, burda. Bueno, los austríacos son famosos por haber hecho creer al mundo que Mozart es austríaco y Hitler alemán. Bueno, entonces, el expresionismo, hay que hablar mucho de arquitectura, pero no vamos a llegar. Pero también hay muy diversas formas de arquitectura inspiradas en el expresionismo, pero con los nuevos materiales. Entonces, bueno, Alemania organiza, bueno, por ejemplo, hay una casa que se llama Chile, que es muy angosta, muy hermosa. Están Van Mies, hay un montón de arquitectos. Le Corbusier se va a ver influido. Todo el movimiento Maldonado, el argentino Maldonado, que va y se convierte en ingeniero de los electrodomésticos Brown, diseña una cafetera, de acuerdo al Bauhaus, donde hay un ideal así, un funcional decorativo, donde se busca simplificar. Bueno, se usa a veces vidrio, piedra, está esta idea como que avant la lettre de lo que sería el antropoceno, donde se imbrican, ¿no?, la naturaleza y la cultura. Bueno, tendríamos que hablar un poquito de... Yo quería lanzar esta pregunta.
Porque si nosotros asumimos la visión freudiana del arte, no la católica, ni la marxista, digamos. Un artista, ponele Leonardo da Vinci, bueno, se ocupó mucho de Leonardo da Vinci. Vamos a suponer Leonardo da Vinci tiene una serie como de impulsos eróticos y los canaliza pintando, ¿no? Entonces, si es así, vamos a algún ejemplo más moderno. Pensemos a ver. Yo quiero contrastar a un artista que sea bien comercial, que reproduzca formas remanidas, lugares comunes, estructuras clichés, con un artista experimental que obedece a su inspiración personal. ¿Quién podríamos tomar de ejemplo? Bueno, César Aira me parece que es un autor que no es que está queriendo satisfacer las demandas del público dándole lo que el público espera, sino que crea un nuevo tipo de lector como Proust, como Kafka. Él podría ser, digamos, este artista original que no se limita a reproducir formas ya preestablecidas. Y contrastamos a César Aira con Dan Brown, el autor del Código Da Vinci, o con Paulo Coelho, ¿no? Claramente pensamos, esto no es literatura, esto no va a sobrevivir 200 años, ¿no? Entonces la pregunta que yo me hago es la siguiente. ¿Por qué tiene un rango superior? ¿Por qué admiramos más a César Aira que a Paulo Coelho? Si César Aira es como que está en chota, digamos, hace lo que se le canta, coge con quien quiere, digamos, porque él realmente obedece a su impulso sexual y a nadie más. Mientras que Paulo Coelho tiene que reprimir su impulso sexual, sus caprichitos y escribir algo amoldándose, siguiéndose la estructura comercial. Entonces, es mucho más sacrificado Paulo Coelho, si uno lo piensa. Bueno, es una idea interesante para pensar, ¿no? Otra idea interesante para pensar es, si yo tengo una mala camisa, un mal sillón, un tomate podrido, no me engaño a mí mismo. Veo que es malo, digo, bueno, no sé, cuando tenga plata compraré uno mejor, pero no digo, es buenísima, es la mejor silla del mundo. No hay mejores. No concibo mejores, no necesito pensar que existen mejores. En todos los aspectos de las cosas advertimos claramente lo que es una chambonada, trucha, y lo que es algo de gran calidad. Quizá no con los vinos muy caros, estos vinos de $1000, la primera vez que lo probás decís, esto es horrible, dame uno normal, que es más rico, más dulce. Entonces, es verdad, se requiere ahí toda una formación, adaptar el paladar, pero en muy pocas cosas. Bueno, también el primer cigarrillo te hace. Entonces, muchas cosas no es algo intuitivo. Pero lo que yo quiero decir es, hay gente que nunca se enteró de que existe, digamos, ¿qué podríamos decir? La Divina Comedia. Es decir, sabe que existe, pero no tiene menor interés en acercarse a leerlo. Considerada quizá la mejor obra literaria, ¿no? O pongamos a Shakespeare, lo que ustedes quieran. Es gente que por ahí lee, en vez de eso, Juan Salvador Gaviota, ¿no? Sidney Sheldon. Y eso les produce una gran satisfacción literaria. O sea, ellos llegan al orgasmo literario con autores menores que para ellos ya son los mayores. O sea, Gabriel Rolón es todo mi Shakespeare, pero realmente me hace alcanzar las cumbres de mi pensamiento y no necesito nada más. Y creo que Gabriel Rolón es un genio.
Y es algo interesante eso, porque no se verifica en otros aspectos. Si yo tengo que hacer un asado al carbón y no a la leña, sé que es al carbón y que no es a la leña. Bueno, vamos a continuar entonces rápidamente con la enorme diversidad de expresiones que encontró el expresionismo. Tiene que ver con búsquedas exploratorias, experimentales, de nuevos modos de expresar. Por eso solo podemos hablar de este múltiplo común general, que es expresar una visión subjetiva, una lectura muy personal. Por eso Botero puede hacer gordas, Modigliani, digamos, no hay un realismo, y Magritte, todos estos, bueno, Dalí, por ejemplo, a mí me divierte mucho una frase que dijo que es la diferencia entre un loco y yo, es que yo no estoy loco. Me encanta, porque es lo que digamos, ¿en qué consiste estar loco? No darse cuenta que estás loco. Bueno, hay muchas cosas, muchas enfermedades mentales, muchos trastornos leves, donde se podría definir por otros, por la compulsión, hay muchas cosas, pero es una frase bien de gallego que resulta casi un chiste gallego, ¿no? Ahora bien, en ninguna otra época, digamos, Goethe no salió a aclarar que no está loco, porque Goethe abrazó el clasicismo. En cambio, podemos vincularlo a Novalis, a la idea de que la enfermedad es un modo de vida instructivo. En toda la época está de las distorsiones ex profeso. Bueno, Dalí se nota el ácido lisérgico. Realmente podían parecer locos. Entonces, podemos recordar teorías del arte, algunas de las cuales son, bueno, hemos mencionado la de Aristóteles, que es el arte es una imitación de la naturaleza. Y el artista condensa algo que el historiador, bueno, lo va a ver uno por uno. Y en cambio el artista es más valioso porque resume, digamos, la esencia de las cosas, produce una identificación. El espectador entonces puede purgar las propias emociones, puede llorar por el héroe trágico que muere en una obra de teatro, no está llorando por las cosas de su vida, pero de alguna manera puede hacer una catarsis que lo ayuda en su vida. Eso es Aristóteles. Hay una concepción del arte mucho más afín al expresionismo, que es la que lo sindica al sueño, ¿no? El arte es a la sociedad lo que los sueños a los seres humanos. Claro que hay muchas concepciones de qué son los sueños, y es para que descanse el cerebro y nada más. Y pasan imágenes que nada significan, no sé, arma con un piloto automático, una pequeña historia, pero no es que estás anticipando el futuro, no tiene ningún valor. O la idea del arte que anticipa el futuro porque ve intuitivamente con premonición cosas que desde la racionalidad funcional de la vida reglada por el trabajo no se ven. En ese sentido también hay un poema hermosísimo del poeta John Donne, Donne, que dice: nadie viaja dormido en la carreta que lo lleva de la cárcel a la horca. Pero el hombre vive dormido desde la cuna hasta la sepultura, y la gran misión del arte es despertarlo. O sea, mezcla y lo del carpe diem, como no tenés mucho tiempo, no te creas que tenés mucho tiempo, despertá ahora. Que Fassbinder ya directamente, ¿cómo se llama la autografía? Schlafen kann ich wenn ich tot bin. Dormir podré cuando esté muerto. Ahora hay que esa exaltación. Bueno, en el cine se vio de muchas maneras. Casi podríamos decir que la sombra que arroja el expresionismo continúa hasta nuestros días y se ve manifestada en muchísimos aspectos del rock. O sea,
en el cine actual. Por supuesto, lo que es estrictamente el expresionismo histórico es el caligarismo. El doctor Caligari, que fue la que tenía las decoraciones expresionistas. También, bueno, Dalí hace la de Spellbound de Gregory Peck y Ingrid Bergman. Dalí ilustra los sueños de este paciente. Ingrid Bergman es la psicóloga que le ayuda a recordar. Bueno, por supuesto, el perro andaluz. El perro andaluz, que es una joya, porque estaba Jean-Claude Carrier, Buñuel, que realmente es una militancia anticlerical genial. Buñuel, o sea, así como Voltaire terminaba cada una de sus cartas diciendo muera el homicida, el catolicismo, cada una de las cartas manuscritas. Todo el trabajo de escribir eso cada vez. Una vez va caminando Buñuel y ve unas monjas y dice, ante esta provocación, o sea, nosotros tenemos tan naturalizado que las monjitas, que decimos incluso, ay, no seas virgo, no seas una monja, como el colmo de la inocencia y la angelicalidad. Y él dice, no, esto es un uniforme adoctrinador. Bueno, entonces en rebelión contra todo esto, con mucha valentía y también temor, cuando fue el estreno, la Van Premier en París, que asiste Maurice Chevalier, Chaplin, asisten a ver una obra de vanguardia, El perro andaluz. Buñuel dice, yo no sabía cómo iba a reaccionar el público, así que por las dudas llevaba unas piedras en el bolsillo para defenderme. Bueno, rápidamente tenemos que hablar de tantos temas. Yo diría que Kafka es un escritor aparte, no lo pondría como, bueno, aparte del expresionismo típico, porque no hay nadie parecido a él. Porque más bien Elías Canetti tiene todo un estudio que dice que Kafka es un típico escritor chino, que se inserta en esa brevedad, en el género de las parábolas, ¿no? Que las parábolas son muy figurativas. Podríamos decir que si Aristóteles dice que el cuento es la esencia de la historia, la parábola es la esencia del cuento. Cuando la Andricina dice, el porteño te dice un tipo se encuentra con otro, bueno, ese es el chiste argentino. Pero yo cuento historias, cuento cuentos. Entonces el paisano, que se llama Pereira, que había venido de Chaco, pero ahora está viviendo en Salta. Pero ustedes saben que los salteños le agregan una S al final a las cosas. Entonces, todas esas caracterizaciones del personaje no las hace Kafka. Kafka nunca sabemos cómo está vestido. Kafka se reduce a lo esencial de la historia, y en esas parábolas crea un género nuevo, que es el único además que lo ejerció, un tipo de tragedia opresiva, eso sí, representando emocionalmente, sí, o sea, es como decía Pina Bausch, cuando ella invitaba a diversos artistas, a lanzallamas, payasos, vengan acá, hagan los movimientos de danza clásica. Ahora vamos a hacer como un brainstorming, un torbellino de ideas, a ver qué se les ocurre, qué cenaron en Navidad, bailenlo, qué sé yo. Y dice que es muy abierta, que es muy lábil y todo, pero a lo que no puede renunciar es al sentimiento. Ella tiene muy claro el sentimiento que quiere transmitir. Por eso ha llegado a ser Pina Bausch tan universal y ha tocado, digamos, a tantos públicos diferentes, tocado en un sentido. Claro, en inglés lo pensé, movido, no sé, como conmovido a tantas personas, ¿no? Emocionado. A estratos, capas, a personas de muy diversa formación y edad y etnia. Bueno, entonces estamos diciendo brevemente las teorías estéticas. Bueno,
estamos haciendo, por un lado, la vieja pregunta, ¿es verdad que bajo la opresión y no con libertad se escribe mejor? George Steiner lo ejemplifica, a mi juicio, de una manera muy tendenciosa, porque hay ejemplos para las dos cosas. Por ejemplo, el mejor Verdi, ¿cuál es? El último, el que está libre del empresario y que hace ya Macbeth, que hace Falstaff, eh, con muchas innovaciones y una sofisticación muy superior. La mayoría de los artistas van evolucionando y sus primeras obras son peores que las últimas. Y la mayoría de las evoluciones se dan en general, digamos, como del barroquismo a cierta depuración más simplificada, ¿no? Bueno, tenemos que hablar ahora del esteticismo, no vamos a hablar. A ver, habría que mencionar del cine, bueno, cuando surge Hindenburg, el presidente alemán, arma el UFA, que es como el Cinecittà, como Hollywood, o sea, para fomentar el cine alemán. Y ahí surgen joyas de Fritz Lang, de Murnau, verdaderas joyas del cine, el mejor cine que así se podría pensar. Y esto de las máquinas y el futuro, que aparece tanto en Roberto Art, de salvarse con un invento y que la tecnología es aliada del ser humano, en Alemania, que son siempre catastrofistas y apocalípticos, la película Metrópolis de Fritz Lang me parece un gran ejemplo, ¿no? Porque no es King Kong, es un robot. O sea que ya estaba ahí esta idea de amenaza de que la inteligencia artificial se va a revelar. Bueno, por el contrario, por ejemplo, Marinetti, los futuristas, tienen una visión muy optimista del marinismo. Vamos a tener que dejar. Bueno, ¿qué es lo que no hemos abarcado? A ver, del teatro. Claro, habría que hablar mucho más del teatro. Del cine habría que hablar más. ¿Y de pintura hablamos? O sea, está Picasso incluido en el expresionismo. Todo lo que es romper con lo figurativo que aparece en la música, como romper con la escala, es decir, el dodecafonismo equivale en música a lo que es figura geométrica. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, Jackson Pollock es un retomador del expresionismo. Y muchos otros. Bien, vamos a ver entonces brevemente qué tema podríamos agregar, que es importantísimo. Bueno, en respuesta entonces a Georg Steiner, yo diría, en dictadura, claro, uno está obligado a encontrar una vuelta. Karl Kraus lo expresa diciendo, lo que entiende el censor merece ser censurado. Bueno, hay historias terriblemente tristes del expresionismo. Los nazis hicieron lo que era un gueto modelo, o un campo de concentración modelo lo llamaron. Entonces hay un gran artista que hizo una obra de teatro en el campo de concentración. Se llamaba El Rey de... ahora no me acuerdo bien. Pero bueno, era para engañar a la población y decir, miren qué bien que tratamos a los judíos que pueden hacer arte, terapia. Mientras tanto, en los campos que estaban situados en Polonia, alejados del ojo alemán, los gaseaban.
Bueno, em, a ver rápidamente qué podríamos agregar a las muchas técnicas que hubo. Claro, en poesía habría que hablar aparte de todo lo que fue el expresionismo en poesía, no ya en literatura. Mm, y de arquitectura no hemos hablado nada. Ah, es un tema muy amplio. Vamos a pensar un poquito qué es lo esencial que podríamos decir, porque ya hay que cortar. Robert Musil es un gran escritor. Eh, Ahora olvidado, el hombre, Man ohne Eigenschaft, el hombre sin atributos, es muy precursor también de esto. Robert Balzer. Incluso un librito tan lindo como es el de Kleist, Wilhelm von Kleist, que es el que, por ejemplo, escribe cómo la autoconciencia resulta inmovilizadora. Un hombre que iba al club con los demás, jugaba un deporte y luego, cuando se duchaba y se secaba el torso, todos los demás lo miraban como si estuvieran contemplando una obra de arte. O sea, esta idea un poco budista, Dios está en el adverbio, pues hacer de manera deleitable y primorosa un bizcochuelo y mal un diamante, no importa qué haces, sino la manera concienzuda en que lo haces, ¿no? Como en los japoneses el arte de servir el té, y entonces se quedan maravillados de cómo de forma tan bella se seca el torso, hasta que un día lo felicitan y desde ese día el tipo ya no puede volver a secarse el torso. Dice, pero ¿qué es lo que yo hacía también? ¿Qué sé yo? Y bueno, también es como una fuerte crítica al racionalismo y a la pretensión del control racional. Eh, claro, después de la Segunda Guerra, además de que ha sido, Hitler consideraba decadente, consideraba que era arte perverso, que era arte que había que suprimir, quemaron muchísimos libros, cuadros, bueno, también los de Picasso que secuestraban los vendían, no eran tan boludos, pero ya perdía muchísimo. Eh, bueno, el tema de la libertad, vamos a usar los últimos 7 minutos y terminamos con lo de la libertad. Martin Seligman escribió un libro que se llama el director de la APA norteamericana, un psicólogo de la Escuela de la Psicología Positiva, que dice que siempre estamos atrás de los síntomas cuando alguien está mal, pero no, hay que reforzar la alegría cuando está bien. Bueno, típico, ¿no? Afabilidad, yankee, ingenuo. Entonces, él dice que se dedicó a investigar la auténtica felicidad, qué sé yo, con la sonrisa azafata. Bueno, y en un momento dice que hace, ¿con qué método? También una ingenuidad, con el método de las encuestas. Averigua dónde es la gente más feliz, si en Japón o en Argentina, le da que en Argentina. Pero ¿cómo puede ser? Entonces dice, bueno, la riqueza no es tan importante para la felicidad. Y después simplemente quiere decir, yo creo que la gente es más feliz en democracia que en dictadura. Obvio. Hace la encuesta y la gente se declara mucho más feliz en una dictadura. Y dice, bueno, evidentemente la libertad es algo intolerable, y que te liberen de decidir te hace más feliz. De manera que allí tenemos una también superioridad de la dictadura por sobre la democracia, pero en un sentido muy distinto al que veníamos diciendo, que el artista puede ser mucho más libre con el obstáculo al que tiene que enfrentar y, y embromar, y tiene que, digamos, dar una vuelta y ser más alusivo y más indirecto. Bueno,
se me había ocurrido una tercera instancia de la dictadura por sobre la democracia. Claro, pues yo conocí a mucha gente que vive acá en la dictadura y que me dice, sí, la democracia todo bien, pero ¿cómo se cogía en dictadura? Con la adrenalina, con el peligro. Bueno, quedan 5 minutos. Nos vamos a consagrar a... Sí, una rápida historia del arte. El arte empezó siendo siempre figurativo, realista. O sea, que, si bien un extraterrestre va a decir que Picasso, con sus modos africanos primitivos y esas cosas rústicas, obviamente es anterior a Rafael, ¿no? A Leonardo, a Rembrandt, que ellos sí pintan bien. Pero no, porque así como nosotros, primero que nada, de las 3 grandes ideas narcisísticas según Freud, primero descubrimos que no somos el centro del universo. Es una cosa que estaba lejos, pero la averiguamos. Después, que no somos los reyes de la creación, sino que evolucionamos de formas de vertebrados. Y recién después se descubrió el inconsciente. O sea que lo que más cerca tenemos es lo que más nos cuesta advertir, ¿no? Entonces podemos decir también que finalmente el mundo de los sueños, la irracionalidad, lo distorsionado, es lo último, la última adquisición. Primero adquirimos la inteligencia sofisticada, la precisión cerebral, el orden, y el ensueño y digamos, la denuncia de la alienación a la que nos somete el capitalismo, pero la manifestación de la alienación y el coqueteo con la seductora alienación, eso es como el último grito del arte. Bueno, Munch, el grito, es un cuadro típico expresionista. Paul Klee es expresionista, a su manera. Hay muchas manifestaciones posibles de expresionismo y es un tema difícil de agotar en una clase, así que vamos a volver. Vamos a volver, no quise decir nada kirchnerista. Vamos a volver sobre el expresionismo. Kirchner, por supuesto, pero no en esto, sino... ¿cómo se llama? Edgar... Bueno, hay un pintor expresionista que se llama Kirchner, que es muy bueno. Está sobre todo en el Museo de Berlín, tienen muchas de sus obras. Bueno, vamos a tener que... A diferencia de, por ejemplo, lo que hizo lo del Dogma 95, este director que después rompe con eso, pero que siempre da alguna pauta, Kirchner decía, no tenemos que poner ninguna regla, y se opuso a que hagan hasta como un libro que explique el movimiento, se enojó, bueno, también porque no lo consideraban el líder máximo. Él quiso hacer un movimiento, un llamamiento transversal a los artistas, y hacer una especie como de revolución, bueno, de revolución con el expresionismo. Y bueno, en realidad, digamos, es ver todas las flaquezas, las debilidades que el ser humano, digamos, desidealizarlo, sacarlo del... Ahí está, nos tenemos que ir. Nos van a cortar acá. Bueno, seguiremos entonces con el expresionismo, que es como la expresión de tener, o sea, ya no tenemos la presión ni de ser realistas, ni de ser optimistas, ni de considerar la fortaleza y el progreso, sino que podemos mostrar el lado, el monstruo, podemos ver la oscuridad absoluta, la desazón, la melancolía, el absurdo de la existencia. Camus se va a ver muy influido por Kafka. Bueno, hasta luego, hasta luego.